Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este estudio de miércoles por la tarde. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 2 del libro de Esther. Bien, continuando con el estudio previo que dio Memo, entonces vamos a continuar. Vamos a orar para que Dios nos revele esto, que está muy interesante. Entonces, Padre bendito, te agradecemos, Dios, que estés con nosotros, Señor. Gracias porque podemos venir a ti para poder entender las cosas que hay en tu palabra, Dios. Gracias porque tú preparas nuestro corazón para revelarnos esta palabra, Dios. Sabemos que es algo que necesitamos y pues te pedimos que tú nos des este conocimiento y que el conocimiento también se haga carne para que podamos obedecer lo que hay en este capítulo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, dice así en el capítulo 2, verso 1. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de lo que se habían decretado contra ella. ¿Se acuerdan el capítulo anterior, verdad? Basti no acudió a un llamado de la reina, Basti no acudió al llamado del rey Asuero y pues la consecuencia es que fue destituida como reina, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es precisamente esta parte donde él convoca a las doncellas de su reino para buscar una nueva reina. Dice en el verso 2. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos, o sea, las cosas que necesitaban, ¿verdad? 4. Y la joven que agrade al rey sea la reina en lugar de Basti. Y esto le pareció bien al rey y así lo hizo. ¿Ok? Este es un pueblo que no era el judío. De hecho, los judíos estaban viviendo ahí porque se los habían llevado cautivos, ¿verdad? Entonces dice en el 5. Y había en la fortaleza de Susa un judío, acuérdate, Susa es la capital del reino, donde vivía el rey. Un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, benjamita, ¿ok? Que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judea, quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. A quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el 7, y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. ¿Ok? Entonces veremos, Mardoqueo era un judío, ¿ok?, que había tenido instrucción en las cosas de Dios. ¿Ok? Y por lo que vemos también tenía temor de Dios, porque ve, él estando en una tierra extranjera, ¿cómo crees que vivían? No vivían con holgura, ¿verdad? No vivían con, pues mira, aquí llegamos y como extranjeros venimos aquí a hacer negocios ni nada. No, habían sido llevados en calidad de esclavos, ¿verdad? Ya había pasado tiempo, pero finalmente ese era su estatus. No eran, pues no tenían, digamos así, pues muy libres de hacer o de tener muchas cosas, ¿no? Entonces, pero con todas las limitaciones que podían tener, Mardoqueo ve la necesidad, y sobre todo que es su prima, su familiar directo, y la ayuda, la cría como su hija. Aquí dice que él la cría como su hija. Entonces podemos ver que Mardoqueo tenía temor de Dios, ¿verdad? Había en él el temor de Dios. Entonces ayuda a sus familiares. Dice en el 8, y sucedió que cuando el mandato, estamos en el verso 8, y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. ¿Okay? Aquí vemos que finalmente, pues Dios le da gracia a las personas, ¿verdad? Dios le da gracia a Esther
para estar delante de Hegai, el eunuco, el encargado de las mujeres, y le da esa gracia para que él, para tener estas cosas, ¿verdad? Porque seguramente cómo habrá sido Esther, enojona, fastidiosa o una persona, no sé, mala, ¿no? ¿Verdad? Precisamente ella se ganó este lugar por cómo había sido educada por Mardoqueo. Entonces dice en el 10, Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. ¿Por qué no? Porque los judíos, acuérdense como les había dicho, en ese momento eran, digamos, como ciudadanos de tercera o cuarta, ¿ok? Ahí en Susa eran los que se habían llevado cautivos, los que habían sido conquistados por ellos. Entonces, pues, podría ser algo negativo que supieran que era judía. Dice en el 12, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey, o sea, para verse todas preciosas. Joyas y cosas, bueno, lo que ellas consideraran que les favorecía. En el 14, ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Sasgaz, eunuco del rey encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando Esther, hija de Abinai, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino que lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Imagínate, ¿no? Él ya le está dando consejos. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuanto la veían, ¿ok? La gracia de Dios a través de ella pues se veía reflejado en los favores, en cómo la veían a ella. Dice en el 16, dice Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. ¿Okay? También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes que fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho. Es decir, Esther confiaba en Mardoqueo, confiaba en lo que él le había enseñado y confiaba en su primo, bueno, que fungía como su papá. Dice en el 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano del rey Asuero. Pero el asunto llegó al conocimiento de Mardoqueo, y él se comunicó a la reina Esther, y Esther le informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en la horca. Y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. ¿Okay? No menciona propiamente qué rol jugaba Mardoqueo en el palacio, pero él estaba ahí, estaba presente. Entonces, lo que podemos ver aquí, lo que podemos aprender es que aún en circunstancias adversas, Mardoqueo se mantuvo como hijo de Dios, se mantuvo como judío, ¿verdad? No dijo, Dios mío, pues ya nos has abandonado y estamos en una tierra extraña, pues me dedico a servir a los dioses de ellos, a hacerme como ellos para que me traten bien. Él se mantuvo como judío, con temeroso de Dios. Esa es una de las cosas importantes, que estando en tierra extraña, estando en situaciones completamente adversas, él mantuvo su fe en Dios, mantuvo su confianza en Dios. No decayó, porque sabía que Dios es bueno. Dice en el 2, toma como hija, como segundo podemos aprender, toma a su hija como a su prima
que quedó huérfana, es decir, las obras, ¿verdad? Hizo algo bueno, no nada más se quedó con que sí, sigo a Dios, sirvo a Dios, sino que se reflejó en algo bueno que hizo. Crió a Esther y la crió como su hija, no la crió como nada más así, sino como su propia hija. ¿Ok? Entonces es un nivel de compromiso mucho mayor. Entonces también la instruyó en las cosas de Dios y tenía la confianza de ella como padre e hija. En el 1.3, el temor de Dios también en ella llega a ese punto que confía en su Dios y confía en lo que está sucediendo, ¿verdad? En esos tiempos pues eran difíciles, porque les digo, como vamos a ver más adelante, pues no todo el mundo estaba de acuerdo que los judíos estuvieran ahí, porque después de un tiempo pues sí empezaron a prosperar. Dios los empezó a prosperar, entonces las personas nativas de ese reino pues empezaron a sentir envidia. Y el cuarto punto que es importante, que es la consecuencia de todo lo que hemos visto, Mardoqueo hace el bien. Él puede haber dicho, pues van a hacer algo en contra del rey, pues es su problema. Ese no es mi problema. Si lo quieren matar, pues que lo maten, ¿verdad? Pero no lo hace, porque reconocía la autoridad del rey como su autoridad. Y entonces, ¿qué hace? Pues denuncia el plan para matar al rey, ¿ok? Bigtán y Teres. Y no dijo, tengo una información importante y pues miren, a cambio de esa información quiero una lana. No, aquí claramente dice al final, en el 23, y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y no dice, y Mardoqueo le dieron una lana o le dieron un puesto. No, dice, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Y ahí terminó el asunto. No pasó nada más. No podría haber dicho, ya ves, estás remenso, Mardoqueo, ¿por qué andas haciendo eso? Si ni es tu pueblo, si ni es tu rey. Pero sabes que todas las cosas que hacemos bien, que hacemos cuando hacemos el bien, porque así lo dice en la Biblia, ¿no? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, Mardoqueo estaba obedeciendo. Aparte de que, sí, no era un rey que él hubiera querido, estaba prisionero, bueno, estaba en calidad pues no podemos decir propiamente de esclavos, pero estaban en calidad de capturados, pues sí, no tenían muchos derechos, no tenían muchas formas para vivir, no vivían en Jerusalén como ellos hubieran querido, no vivían en su reino, ya no tenían rey, ya no tenían, era difícil mantenerse como pueblo, pero él se mantenía con Dios. Y pudiendo haber dicho, pues bueno, ese no es mi problema, decide hacer algo bueno. Y vamos a ver más adelante que aunque aquí en un inicio, luego no tiene ningún beneficio, no hay una consecuencia buena para él, vamos a ver que más adelante sí tiene una consecuencia buena. Entonces es importante que nosotros, lo que podemos aprender de aquí, de Esther número 2, es mantenernos ante las situaciones adversas, aunque no haya nadie que te esté diciendo, sigue a Dios, lee tu Biblia, mantén tu relación con Dios. Es algo que debemos mantener, no importa las circunstancias, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a hacer cosas buenas, a ser alguien como Dios. En nuestro caso, pues tenemos a Jesús en nuestro corazón, a su Espíritu en nuestra vida. Entonces, con más razón tenemos que reflejar a Dios, tenemos que reflejar a Jesús. Y eso se ve en las cosas que estamos haciendo, ¿ok? Como consecuencia de nuestra relación, en las cosas buenas que hacemos. Y el confiar en las situaciones, confiar en lo que Dios nos está mostrando, en lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Y vemos que aquí directamente en ningún momento Mardoqueo dice, Mardoqueo levantó las manos al cielo y dijo, Dios, ¿qué hago? Él sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él sabía que eso que estaban haciendo estos 12 eunucos pues estaba mal, querían asesinar al rey. ¿Habían tenido razón o no? Pues probablemente, eso no es algo que lo diga aquí, pero estaba mal lo que iban a hacer. Entonces, el hacer el bien no siempre tiene que ser solamente a los hijos de Dios, no tiene que ser siempre solamente a nuestros hermanos, solamente a nuestra familia, solamente a los cristianos, ¿verdad? Tenemos que hacer el bien a todas las personas.
En cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo, es algo que tenemos que hacer. Y no porque queramos recibir recompensa o reconocimiento, ni nada de eso. Porque aquí, como vemos, a Mardoqueo no le reconoce nada. Ni siquiera se dice que le hayan dicho gracias. ¿Ok? Nada. No obstante, esto no pasa desapercibido delante de Dios. Eso es lo importante. A lo mejor para las personas puede pasar desapercibido lo bueno que hacemos por alguien. ¿Ok? Puede que ni siquiera nos den las gracias, que no nos reconozcan, pero delante de Dios, eso sí hay un reconocimiento. Y no sabemos en qué va a derivar. Aquí, pues podemos saber el fin de la historia. Pero con nosotros, en nuestra vida diaria, cuando hacemos algo bueno, tal vez no sepamos cuál es la consecuencia de eso. Tal vez efectivamente no nos llegue y nos digan, ay, muchas gracias por todo lo que hiciste. Pero Dios sí lo tiene en cuenta y Él sí va a pagarte. Él sí va a darte la recompensa. ¿Ok? Entonces es lo que aprendimos en este libro de Esther, el capítulo 2, que son de las cosas que podemos llevarnos. Tener una comunión con Dios, mantener nuestra comunión con Dios sin importar las circunstancias, y hacer el bien, aunque no sean nuestros hermanos, aunque no sean las personas que nos agraden, a lo mejor sean personas que no nos caigan bien, pero es importante hacer el bien, hacer lo correcto, porque somos hijos de Dios y tenemos que mostrarles a las personas, tienen que ver en nosotros a Jesús. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles con Esther 3. Que Dios les bendiga.